buenos días, amados hermanos y apreciables amigos todos. Le damos la bienvenida a este servicio devocional dominical en este 10 de septiembre del presente año. Le invito a ponerse en pie para cantar la doxología. Tesalónica, y de este primer libro vayamos a leer los versículos del 1 al 3. Carta del apóstol Pablo a los hermanos en Tesalónica, la primera carta, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 1 al 3. Amén. Y lo vamos a hacer de una manera alternada. Voy a empezar leyendo el 1, ustedes el 2 y terminamos juntos en el 3. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Y juntos en 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Oremos, hermanos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por permitirnos estar su día en su casa. Señor, su palabra nos dice que debemos de orar por las personas que están en autoridad, en eminencia. Oramos por todos los presidentes que componen este planeta Tierra, por sus ministros, sus colaboradores, toda persona colocada en autoridad, en eminencia. Que estas personas puedan llegar al conocimiento de su verdad, su palabra, y ahora sí, mediante este conocimiento, sí pueda tomar decisiones para la correcta conducción de los diferentes países, especialmente el nuestro, el Ecuador. Su palabra también dice que debemos de orar por las personas que están enfermas, que están atravesando dolencias en sus cuerpos. Oramos también por el hermano Nelson Sabano, que conoce, Señor, la situación de su salud, de su estado. Señor, oramos para que su salud, su sanidad sea pronta. Oramos también por la hermana Gina Velarde, que conoce también su situación. Hermana Rosa Quimí, hermano Rafael Rendón. Oramos por la hermana Norma López, que va a ser intervenida quirúrgicamente en una intervención muy delicada, y esperamos, Padre, y confiamos en fe
que los médicos van a ser instrumentos suyos en sus manos para que hagan un buen servicio a nuestra querida hermana. Y oramos también por Anthony Guamán. Oramos por salvación. Señor, toca la mente y corazón de este joven en el sitio en donde está y ser redarguyéndolo para que él entienda y comprenda que usted es soberano y que él necesita ser salvo. Y una vez salvo, puede ser sanado de toda enfermedad. Gracias le damos, Padre, y pedimos como siempre que continúe con nosotros, guiándonos y dirigiéndonos. Lo hagamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y una vez que venimos a la vida cristiana, es para llevar una vida de adoración y de alabanza. Por eso cantamos juntos el himno número 18, que lleva como título "Es dulce el nombre". Exaltar y bendecir el nombre del Señor. La potestad de sus huestes espirituales de maldad, al escuchar su nombre, pues salían huyendo. Otros se postraban, aún centuriones, soldados, capitanes. Al escuchar el nombre de Jesús, sus rodillas eran puestas en tierra. Es que era potente el nombre de Dios, el nombre de Jesús, y aún sigue siéndolo. Jesús, su sagrado nombre. Le invito a ponerse en pie para cantar el himno 229. Y este himno lleva como título "Oh, cantádmela otra vez". Oh, cantádmelas otra vez,
Con la alabanza que lleva como título Tu Palabra. No tenemos un arma más fuerte, no tenemos un arma tan inquebrantable como la palabra de Dios. Esta palabra que penetra hasta las cuerdas y hasta los huesos de nuestro Señor. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto, el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que abre la
entendimiento y corazón para poder escuchar, obedecer su palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema la dependencia entre la constancia, perseverancia y la esperanza. La dependencia entre la constancia, perseverancia y la esperanza. Escuchemos con atención y mucha reverencia. La dependencia entre la constancia, y me refiero a la constancia con el significado que es perseverancia. Constancia igual perseverancia, y la perseverancia nos va a dar el camino a la esperanza. Muy bien, Pablo y sus compañeros Silas y Timoteo probablemente llegaron a Tesalónica a comienzos del verano del año 50 después de Cristo. Y entonces ellos fueron y ahí establecieron la primera iglesia cristiana en dicha ciudad, en Tesalónica. Pero tuvieron que salir apresuradamente porque sus vidas estaban amenazadas. En la primera oportunidad que tuvo, tal vez cuando se detuvo en Corinto, Pablo envía a Timoteo de regreso a Tesalónica para ver cómo estaban los nuevos creyentes. Timoteo volvió a Pablo con muy buenas noticias de la iglesia en Tesalónica. Los cristianos en Tesalónica se mantenían firmes en la fe y estaban unidos. Pero tenían algunas preguntas relacionadas con su nueva fe. Pablo no había tenido tiempo para contestarlas todas esas preguntas cuando él estuvo en esa breve visita, y mientras tanto habían surgido otras preguntas que necesitaban respuesta. Por lo tanto, Pablo escribe esta carta para responder a sus interrogantes y para alabarlos por su fidelidad a Cristo. Y permítanme leer primera carta de Pablo a los tesalonicenses del capítulo 1, 2 versículos, el 2 y el 3, en la cual en estos versículos vamos a basar y a fundamentar el mensaje en esta mañana. Así que no pierdan la cita y mantengan abiertas sus Biblias en el primer libro de Pablo, cuando él escribe a los hermanos en Tesalónica, capítulo 1, voy a leer los versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, les dice Pablo, delante del Dios y Padre de la obra de nuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, constancia igual perseverancia, en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y de ahí tenemos el tema del mensaje en esta mañana. Hermanos y amigos y los que nos están viendo por el internet, en el versículo 3, Pablo da gracias a Dios que la fe ha producido el trabajo y el amor ha producido el trabajo y la esperanza ha producido la constancia. Miren la cadena. Si usted toma estas palabras por sí mismas, podría decir, por ejemplo, que la fe por sí misma produce el trabajo duro y el amor por la familia produce el trabajo para ganarse la comida, y la esperanza para la victoria produce paciencia para terminar la carrera. Más o menos así es el resumen que podríamos hacer. Y por supuesto eso sería cierto, pero no sería cristiano. No sería de ningún valor espiritual o eterno. No sería lo que Pablo está hablando aquí. Y eso pasa cuando se interpreta la Biblia literalmente. Muchas veces cometemos esos errores de interpretación.
Y por supuesto, cuando Pablo habla de la fe que produce trabajo, y el amor produce trabajo, y la esperanza produce constancia, tiene en mente algunos conceptos cristianos espirituales muy definidos entre nosotros y Dios. Y rápidamente vamos a ver estos conceptos que los he dividido en tres. Él tiene el concepto entre la relación de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces aquí vamos a ver en estos dos versículos fe, esperanza, amor y la Trinidad. Note cómo Pablo vincula la vida cristiana de fe, de amor y de esperanza a cada miembro de la Trinidad cristiana. Y en primer lugar vamos a ver la relación con Dios el Hijo. La relación con Dios el Hijo. Y voy a leer la primera parte del versículo 3. Como ya saben, tenemos de base Primera de Tesalonicenses 1. Y la primera parte dice, vamos a ver la relación con Dios el Hijo. Acordándonos sin cesar delante ¿de quién? Del Dios y Padre. Ahí está la relación de Dios y Padre. Bueno, observe entonces la relación con Dios Hijo. Al final del versículo 3, la fe y el amor y la esperanza son en nuestro Señor Jesucristo, la parte final del versículo 3. Así que no se pierda y vaya poniendo bien el hilo, ponga el dedo en el versículo 3. Pablo está describiendo efectos espirituales particulares al estar en relación con una persona viviente en particular, Jesucristo. La fe, el amor y la esperanza que están en nuestro Señor Jesucristo producen un tipo particular de trabajo, obra y constancia que cuentan para la eternidad, porque provienen de Cristo y honran a Cristo. Así es, queridos hermanos. La segunda relación que tenemos es la relación con Dios Padre. Y observen la relación de estas cosas con Dios Padre. Al principio del versículo 3 es a Dios Padre quien Pablo da gracias por la fe, el amor y la esperanza que los tesalonicenses tienen. Y ahí mismo en el versículo 3, en la primera parte dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro. Así que evidentemente Dios Padre ha sido fundamental al producir esta fe, este amor y esta esperanza, porque es a Él que se le agradece, porque en la última parte del versículo 3 dice, en nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Así que evidentemente Dios Padre ha sido fundamental al producir esta fe y esta esperanza. Ahora vamos a leer el versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. De Dios vuestra elección. Bueno, aquí en el versículo 4, la relación con Dios el Padre es aún más específica. El versículo 4 enseña que si la fe en Cristo produce la obra y el amor en Cristo produce el trabajo y la esperanza en Cristo produce constancia o perseverancia, esto es la clave y la clara evidencia de que los de las tesalonicenses han sido elegidos por Dios. Ahí está la clave. El versículo 4 se conecta con el versículo 3 de esta manera. Damos gracias por su fe y amor y esperanza, porque o por eso sabemos, hermanos amados por Dios, que Él los ha elegido. Ese es el resumen.
Sabemos que ustedes están entre los elegidos de Dios por los frutos de su fe, de su amor y de su esperanza. Y ahora vamos a ver la tercera relación con Dios Espíritu Santo, donde entra aquí ya la Trinidad. Versículos 5 y 6. Pues vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. ¿En qué cosa? En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros fuisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo. ¿De dónde? Del Espíritu Santo. Observe entonces la relación con Dios y el Espíritu Santo. Los versículos 5 y 6 que acabamos de leer hacen una clara conexión, pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, dice. Así que el cambio en la vida de estas personas no es única evidencia de que son elegidos por Dios Padre, como dice el versículo 4, es también evidencia de que el Espíritu Santo estaba obrando poderosamente entre ellos. Y el versículo 6 detalla la evidencia de esto, al igual que lo hizo con el versículo 3 que acabamos de ver. Y ustedes vinieron a ser, dice, imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Así que, hermanos, hermanas jóvenes, el hecho de que la tribulación no destruyó el gozo de su fe es evidencia de que el Evangelio había llegado con el poder del Espíritu Santo y no solo de palabra. Así que el resultado de todo esto es que la fe, el amor y la esperanza del que nos habla el versículo 3 viene de una relación con el Señor Jesucristo. Son el resultado y la evidencia de haber sido elegidos por Dios Padre, y son la obra del Espíritu Santo a través de la predicación de un mensaje en particular llamado Evangelio. Y entonces la pregunta que viene a continuación es: ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo estos hermanos siguen adelante? Bueno, lo que queremos enfocarnos en esta mañana es en la relación entre la constancia igual perseverancia y la esperanza, que es el tema de este mes que tiene este templo Evangélico Alianza Redimidos en el programa anual, y justo en este mes nos toca la perseverancia, que es igual a constancia. Así es. Nuestro texto es el versículo 3 en particular, la frase constancia en la esperanza, de 1 Tesalonicenses 1:3, que voy a volver a leer. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra, ahí está la clave, constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así es. Para mí, hermanos, esto significa que la esperanza produce constancia, porque la constancia es el fruto de la esperanza. Mi razón por esta interpretación es que la obra de la fe y el trabajo de amor parecen tener el mismo significado. Es decir, una obra que viene de la fe y un trabajo que viene del amor. La fe entonces produce la obra y el amor produce el trabajo. Del mismo modo entonces la constancia
proviene de la esperanza y la esperanza produce constancia. ¿Qué les parece? La pregunta que quiero hacer en esta mañana es la siguiente, y es la en la que vamos a resolver y a aplicar esta verdad doctrinal. Y es la pregunta siguiente: ¿cómo seguir adelante? ¿Cómo seguir adelante en un camino de obediencia a Cristo, cumpliendo el ministerio cualquiera que estemos desempeñando? Y escucha bien, si mes tras mes, año tras año o incluso décadas hay obstáculos emocionales, relacionales, espirituales, financieros, cuando los estímulos humanos normales se evaporan, se van, y te sientes muchas veces dentro de tu ministerio olvidado u olvidada, ¿cómo continúas adelante? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Qué se necesita para seguir cuando la emoción se ha ido? Cuando el centro de atención es terriblemente inestable. Se mueve de un ministerio a otro en la iglesia. No, ya no quiero estar en otro ministerio, quiero acá. Durante un tiempo está en el ministerio de la música, luego hay un enfoque especial en la educación cristiana, y luego viene el de las misiones, y bueno, en todos quiero estar. Luego los pequeños grupos de discipulado, luego el ministerio de oración, y la emoción de ser una iglesia de oración, con equipos orando a través de todos los servicios, y todas las mañanas de la semana. A medida que el centro de atención se mueve y se centra en un ministerio, se ve brillante y emocionante, y entonces el ministerio consigue más miembros. Hay un sentido de emoción y gozo y camaradería y de poder, pero entonces el centro de atención pasa el centro de atención. Poco a poco nadie parece estar hablando más de ese ministerio, ya no llegan a ser la estrella como antes. Hermanos, ¿acaso Dios quiere que los ministerios florezcan solo cuando están en el centro de la atención y de la gloria? ¿Acaso Dios quiere que los ministerios florezcan solo cuando están en el centro de la atención y de la gloria? ¿Quiere ser parte de un ministerio dinámico de música, de educación cristiana, de discipulado, de oración, del coro, solo cuando tiene el centro de atención de toda la iglesia? Permítanme repetir esta pregunta. ¿Quiere ser parte de un ministerio dinámico de música, de educación cristiana, de discipulado, de oración, de coro, solo cuando tiene el centro de atención de toda la iglesia? La respuesta, hermanos, espiritual es un rotundo no. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? La respuesta es clara: la constancia, la perseverancia. Eso es lo que se necesita. Es absolutamente indispensable en la vida actual de la iglesia de Dios, porque ninguna iglesia es de ningún pastor, la iglesia le pertenece a Dios, porque Dios la compró con su sangre, no con la sangre del pastor. La iglesia le pertenece a Dios. Ningún humano es dueño de la iglesia. Es absolutamente indispensable
en la vida actual de la iglesia el poder de Dios para seguir adelante mes tras mes, año tras año, aún década tras década, en el camino de la obediencia a Dios. Para muchos de nosotros, eso significa un largo recorrido de constancia, de perseverancia en el ministerio en particular. A pesar de los obstáculos emocionales, relacionales, espirituales, financieros, aun cuando los estímulos de la fama, de la atención, de la gloria, de la admiración se han ido, y nos sentimos como si las alegrías de la vida nos pasan de largo. ¿Qué exige Dios de tales ministerios? ¿Qué exige Dios de tales ministerios? ¿Qué quiere de usted en su ministerio? ¿Qué quiere Dios de usted en su ministerio, en su matrimonio, en la carga de su enfermedad, en la carga de su discapacidad? ¿Qué requiere Dios? Dios requiere constancia, perseverancia. ¿Y de dónde proviene entonces la constancia y la perseverancia que produce esperanza? ¿De dónde viene? Versículo 3. Damos siempre gracias a Dios del trabajo de su amor y de su constancia en la esperanza. Sí, hermano. Sin la constancia de la esperanza, la obra de la fe y del trabajo de amor demostrarán que no son una verdadera obra de Dios, sino solo el amor de la atención y de la admiración de las demás personas. No vivimos en una generación que pone un gran énfasis en la constancia, en las relaciones o en los puestos de trabajo o en el ministerio. No. Y nosotros precisamente, si seguimos lo que las Escrituras nos dicen aquí, vamos a estar nadando siempre contra la corriente. Y no importa, hermanos, que no sea usted admirado. No importa. Lo importante es que usted haga la obra constantemente y con la esperanza de que la está haciendo para Dios, no para el hombre. Que así sea. Este es un llamado a la constancia de cada uno de nosotros los santos, no a un entretenimiento como la mayoría de las iglesias lamentablemente hoy se han dedicado, a entretener al pueblo para mantener una congregación cautiva. Y voy a leer Apocalipsis 13:10. Apocalipsis 13:10. No pierda la cita de base en Tesalonicenses porque vamos a regresar allá. Apocalipsis 13:10 dice: si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Aquí nos está diciendo Juan, en los tiempos de gran preocupación que vivió Juan, darán la oportunidad de que los creyentes ejerciten la perseverancia y la fidelidad todas aquellas pruebas que estábamos pasando. Los tiempos difíciles que ahora enfrentamos son también oportunidades de crecer espiritualmente, de crecer en su constancia, en su perseverancia, en su fe y en su amor. No caiga en la trampa de Satanás y no se aparte de Dios cuando lleguen los días difíciles. Por el contrario, emplee estos tiempos difíciles como oportunidades para crecer espiritualmente. Y de eso es que está hablando Pablo a esta iglesia en Tesalónica. Esto significa que el pueblo de Dios debe aprender a soportar los sufrimientos y a seguir siempre confiando en Dios, una confianza perseverante. Vamos a seguir la conexión entre la esperanza y la constancia haciendo una pregunta muy crucial y práctica en este momento.
debe ser constante hasta el fin para ser salvo. Y escuche bien, debemos ser constantes hasta el fin para ser salvo, o seremos constantes hasta el fin porque ya somos salvos. Escuche bien la pregunta. ¿Debemos ser constantes hasta el fin para ser salvos, o seremos constantes hasta el fin porque ya somos salvos? La respuesta bíblica a esta pregunta es un rotundo sí. Sí, hermanos. Usted debe ser constante hasta el fin para poder ser salvo. Y ser constante precisamente porque es salvo. La salvación es a la vez la recompensa de la constancia y es el regalo gratis de la gracia de Dios. Perseveraremos para heredar las bendiciones del cielo, y porque tenemos esperanza de que las bendiciones del cielo son sin duda nuestras, porque sí dice su palabra. Ahora, la razón por la que insisto en esto es que el lugar a donde usted debe ir a fortalecer su esperanza es en las Escrituras. Y y lo que encuentro cuando lo hago serán ambas enseñanzas. Y aquí vamos a hacer un paréntesis, porque vamos a hablar en un término de los economistas. Yo no soy economista, pero vamos a ver un tema de el debe y el hará, el para y el por qué. Y yo no quiero que ustedes tuerzan las Escrituras o que pierdas el ánimo precioso de Dios en ambos tipos de textos. Permítame ilustrar estos dos tipos de escritura, tratar de mostrar cómo ambos son relacionalmente intencionados para fortalecer y sostener su esperanza y energizar su constancia. Bueno, entonces estamos aquí, vamos a hablar y echemos un vistazo a los hará y luego a los debe. Los hará y los debe. Y para empezar a hablar de los hará, vamos a leer Jeremías 32:40. Jeremías 32:40. Antiguo Testamento, no pierda Tesalonicenses. Y miren cómo empieza el versículo. Vamos a hablar de los hará. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Miren, hermanos, el pueblo de Israel tenía que aprender que confiar en Dios significaba volver a alinearse radicalmente al propósito de Dios. La fe no es, y escuchen lo que la fe no es: Dios, dame poder para hacer todo lo que quiero ser. Eso no es la fe. La fe es: Dios, dame poder para hacer todo lo que tú quieres que sea. Eso es la fe. La fe no es: Dios, dame poder para hacer todo lo que quiero ser, sino: Dios, dame poder para hacer todo lo que tú quieres que yo sea. Esa es la verdadera fe. Y voy a leer Ezequiel 36:27. Estamos hablando de los hará de Dios.
Y Ezequiel 36:27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y una vez que ponga en nosotros su espíritu, ¿qué va a hacer? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero la clave es: pondré dentro de vosotros mi espíritu. Cuando la persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador personal, está con nosotros la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Y en ese momento, dice aquí el versículo: haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, ¿qué podemos aprender de estos versículos? Aprendemos que si el pueblo de Dios persevera en el camino de la obediencia o la perseverancia, ¿qué dice? Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos. La constancia es un regalo promovido del nuevo pacto. Es uno de los grandes hará de la gracia soberana de Dios. La constancia es uno de los grandes hará de la gracia soberana de Dios. Ustedes preguntan: ¿y por qué habla de los hará? Porque ese es el fruto de la constancia. Y permítanme leer Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Estando persuadido, dice Pablo cuando escribe esta carta a los hermanos en Filipo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Miren, hermanos, la obra de Dios por nosotros, lo que Él hace, lo que Él está haciendo y lo que Él va a hacer, comenzó cuando Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Su obra en nosotros comenzó cuando creímos en Él. Y ahora vamos a la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y que estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Eso está diciéndole Pablo a estos hermanos. En otra palabra, lo que está diciendo es que Dios hará que Pablo permanezca fiel en el ministerio que le ha sido encomendado. ¿Por qué? Porque ha sido llamado por Dios y Él es el que lo sostiene, porque Él lo llamó. Y primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también, ¿qué dice al final? Lo hará. Ahora sí entendemos por qué tenemos que hablar de los hará de Dios. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, no mires a los enemigos que están delante o detrás, a la derecha o a la izquierda, sino mira la fidelidad de Dios. Mira a sus promesas. Mira el cielo de Dios por su propio honor y el amor de Dios para con los que Él llama. Eso es el hará de Dios. Y ahora vamos a ver los debe. Y Romanos 2, 6 y 7. Los debe. Vamos a ver a los debe y vamos a Romanos 2, capítulo 2, versículos 6 y 7. Amén. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en el bien hacer, buscan la gloria
y honra e inmortalidad. Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Pero a cuáles? A los que buscan vida eterna, perseverando. Pablo le dice a la iglesia en Roma: Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando, o los que estén constantes, perseverando constantemente en el bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Vamos a obtener la vida eterna si es que por nuestra constancia o perseverancia seguimos adelante a pesar de cualquier dificultad en el bien hacer. Es necesario que usted sea constante para que pueda hacer la voluntad de Dios, para que pueda obtener lo que se promete dentro de su palabra. La herencia solo se da a aquellos que son constantes en la obediencia a la voluntad de Dios. Y ponga mucha atención, hermano. La herencia solo se da a aquellos que son constantes en la obediencia de la voluntad de Dios. Y Hebreos 3:6. Hebreos capítulo 3, voy a leer el versículo 6. ¿Ya estamos ahí? Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin, ¿qué cosa? La confianza y el gloriarnos ¿en qué? En la esperanza. Y confianza aquí también igual constancia. Miren, hermanos, el edificio de la iglesia permanecerá indestructible siempre que sus piedras vivas estén firmes. ¿Sí me entienden? El edificio de la iglesia permanecerá indestructible siempre que sus piedras vivas estemos firmes. ¿Firmes en qué? En la roca que es Cristo. En la roca que es Cristo. Es decir, que siempre todos los miembros estemos fuertes en la gloriosa y confiada esperanza de nuestro Señor Jesucristo, seremos indestructibles. Cada uno de nosotros es como una piedra de la iglesia. Si una piedra es débil, el edificio no está completo. La iglesia permanece firme solo cuando todas sus piedras vivas están arraigadas y fundadas por la fe en Jesucristo. Y Hebreos 6:11. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de ¿qué? De la esperanza. Miren, hermanos y amigos, la constancia, la esperanza es un regalo y la constancia es un deber. La constancia es un regalo y la constancia también es un deber. Y estos no están en conflicto cuando tratamos con un Dios santo y soberano. Estas no son contradicciones. Entonces debemos ser constantes hasta el fin, porque Él es santo, y vamos a ser constantes hasta el fin porque Él también es soberano. Vamos a hablar un poquito más sobre los hará de las Escrituras. Y los hará de la Biblia hacen tres cosas, para resumir. Nos apartan de toda autonomía y jactancia y nos dirigen al poder soberano de Dios, porque entendemos que nosotros no podemos hacer el que hace es Dios. Él hará que seamos constantes. Y permítanme leer 1 Corintios 4:7.
Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Miren, hermanos, los hará de las Escrituras nos alejarán de todo legalismo. La idea de que alguna vez podríamos ganar el premio celestial ya fue comprado por Cristo, hermano. Ya usted no tiene nada que hacer, ya Cristo compró todo lo que usted va a tener. Es un regalo gratuito y no puede ser ganado, ningún ser humano lo puede ganar. La constancia no es una manera de pagar por la salvación, es una manera de experimentar la gracia de Dios en cada uno de nosotros. Esa es la verdadera constancia. Usted no es constante para agradar a Dios, usted es constante porque experimenta la gracia de Dios en su vida. Y 1 de Pedro 4, 10 y 11 dice, al final de su Biblia, 1 de Pedro, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11, voy a leer. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Miren, hermano, ¿cómo es glorificado Dios cuando usamos nuestros dones? ¿Cómo se glorifica a Dios cuando usamos nuestros dones? Cuando los usamos como Él lo indica, para ayudar a los demás, para bendecir a Dios, ellos verán a Jesucristo en nosotros y lo alabarán por lo que hagamos por ellos. Así es, hermano. Los debe de la Escritura hacen tres cosas. Usted no puede ser convertido a Cristo y que todo permanezca tal como era antes. Debe haber un cambio. Debe haber un cambio que sea constante. Debe haber la obra de fe, el trabajo de amor y la constancia a la esperanza. Aquellos que son de Cristo han crucificado su carne. Los debe de la Escritura nos proporcionan una manera para probar si tenemos algún derecho de reclamar, los hará por nosotros mismos. ¿A quién pertenecen los hará de la Biblia? ¿A quién pertenecen? Pertenecen a los que son quebrantados por los debe de la Escritura y acudan a Cristo para perdón y ayuda. Así que los hará de la Biblia dan la vida cristiana su paz y su seguridad y su estabilidad. Y los debe de las Escrituras dan a la vida cristiana su urgencia, su seriedad y su misión. Los hará basan la vida cristiana en la soberana gracia y poder de Dios. Los debe nos recuerdan la necesidad de depender de la gracia y del poder de Dios. Así que al final, tanto los hará como los debe de la Escritura nos apuntan a la misma cosa, nos dirigen lejos de nosotros mismos y nos llevan hacia la gracia soberana y el poder de Dios. Los hará, lo hacen directamente con la promesa de la gracia. Los debe, lo hacen directamente ordenándonos a hacer cosas que no podemos hacer sin la gracia. La constancia de la esperanza. Los debe
y los hará. Es lo que hemos visto en esta mañana y espero que no estén un poco confundidos, porque creo que ya tienen el suficiente tiempo espiritual para profundizar un poco más en las Escrituras, y es lo que voy a empezar a hacer desde hoy en adelante. Un estudio más profundo de las Escrituras. Hemos hablado de la constancia de la esperanza y hemos hablado en la parte final de los hará y de los debe. Hermanos, cuando usted lea la Biblia, que Dios hará que seas constante. El objetivo es que con toda paz y gozo usted ponga su esperanza en la gracia soberana de Dios y en la esperanza encuentre la fuerza para ser constante. Y cuando lea en las Escrituras que debe ser constante, el objetivo es el mismo, que con toda urgencia y seriedad ponga su esperanza en la gracia soberana de Dios y en esa esperanza encuentre la fuerza para ser constante. Los hará de las Escrituras son llamamientos dulces y de ánimo para tener esperanza en Dios. Los debe de las Escrituras son llamamientos urgentes y serios para tener esperanza en Dios. Tanto los hará y los debe nos dicen: ten esperanza en Dios, ten esperanza en Dios, ten esperanza en Dios, porque esta es la gran fuente de poder para ser constantes en el camino a la obediencia a la voluntad de Dios. Si usted pone su esperanza en la soberana gracia y poder de Dios y no en su propia fuerza o en la aprobación de los demás o en el dinero o en el placer efímero que dan el dinero o en los estatus, entonces será constante con la constancia de la esperanza si usted no pone su confianza en eso. Así que, hermanos míos amados, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Me siento obligado a suplicar a ustedes que aún no han puesto su esperanza en Cristo, que pongan ahora su esperanza en Él. ¿Y cómo ponemos nuestra esperanza en Él? Humíllese bajo la poderosa mano de Dios, reconozca su pecado, suelten las esperanzas terrenales, suelten las esperanzas terrenales y confíe realmente en Cristo para el perdón de sus pecados. Y Dios les dará el poder para ser constantes y obtendrán la esperanza de la vida eterna. Y si usted aún no ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal y quiere tener esa esperanza en la constancia que da Dios, yo les animo a que inclinen su rostro en señal de reverencia a Dios, cierren sus ojos y voy a orar. Y me dirijo también a los que nos están viendo por el internet. Si usted aún no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal y desea aceptar a Cristo, hoy Dios le da esa oportunidad. Y aquí a los hermanos presentes, si ustedes están en algún ministerio y han sido inconstantes, oremos a Dios para que Dios le dé desde hoy en adelante esa constancia para ser fieles en cualquier tipo de ministerio en el que usted se esté desempeñando, y lo haga con el poder que solo viene de nuestro Padre Celestial. Señor, gracias te damos por tu palabra, que es viva y eficaz. Y sabemos, Padre, que usted va a hacer muchas cosas en nosotros, porque los debes de nosotros tienen que estar subordinados a su voluntad.
Señor, oramos por aquellas personas que han recibido a Cristo como tu Señor y Salvador personal, o aquellos que se han reconciliado con Dios hoy y que han comprendido que han hecho un servicio en algún ministerio a medias y no han sido constantes contigo, obedeciendo y haciendo tu voluntad. Oramos también por aquellos hermanos que reconocen que han fallado. Señor, perdónalos y restablécelos. Y de la misma manera oramos por aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y me dirijo a los que nos vieron por el internet. Si usted aceptó a Cristo como su Salvador personal, le recomiendo, le insto a que busque una iglesia cerca donde usted viva y que le predique la palabra sin adulteraciones y siga creciendo espiritualmente. Amén. Damos gracias al Señor por su bendita palabra en cada uno de nuestros corazones. En esta transmisión invitamos a los que nos están viendo por el internet a la ciudad de Guayaquil, Avenida Francisco de Orellana, pasando el Parque Samanes, junto a la gasolinera Primas, en donde estamos situados, el Templo Alianza Cristiana y Misionera Redimidos. Están cordialmente invitados. Y para cantar juntos un bello himno que lleva como título Cristo fiel, te quiero ser. Himno número 140. Cristo fiel, te quiero ser. Dame el poder, dame el poder. Yo contigo quiero andar, sin vacilar, sin vacilar. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Con Jesús yo quiero andar, solo con Él, solo con Él. Pasivo soy yo tendré, al serle fiel, al serle fiel. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Dame ardiente corazón, lleno de amor, y tu Espíritu, Señor, como guiador, como guiador. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Cada día quiero cumplir tu voluntad, y servirte a ti, Señor, en humildad, en humildad. En tus pasos quiero seguir, cerca de ti, cerca de ti. Y si encuentro pruebas aquí, dame confianza en ti. Nuestro Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que es viva, eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones y nos lleva a ser constantes y perseverantes en la esperanza. Pero eso es solamente si usted está en nosotros y con nosotros. Toda constancia, toda perseverancia va a permanecer si estamos guiados y dirigidos por usted.
recordando que nuestra autosuficiencia no sirve delante de los ojos de Dios y nada puede ser de bendición si somos autosuficientes. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.